Bueno, os damos la bienvenida al cuarto capítulo de la segunda temporada y hoy vamos a hablar sobre las consecuencias del trauma. Tema intenso y quizá un poco denso. Pero bueno, antes de eso, preguntar a ver cómo estamos, cómo llegamos. Y voy a hacerte la pregunta a ti, Irene. Y además también, si quien nos está escuchando se quiere hacer la pregunta, a ver cómo llego aquí, cómo estoy en estos momentos. Cómo tenemos el cuerpo, ¿no? Que normalmente estas preguntas las contestamos mucho desde voy a pensar a ver cómo estoy. Bueno, vamos a mirar cómo está el cuerpo. Yo llego tranquila, relajada. Para quienes no nos estáis viendo, hoy tenemos nuevo setting. Estamos en el comedor, estamos en el sofá, con mi nuevo sofá flamante. Estábamos tan a gusto aquí, acabando de ultimar los detalles del guión. Exacto, que Nuria ha dicho, ¿y si nos quedamos? Y yo, pues lo veo. Entonces, bueno, creo que eso facilita también el sentirme relajada, cómoda, ¿no? Además de que es un tema que nos encanta, es uno de nuestros intereses profundos. Y hemos estado largo rato preparando el guión porque estábamos entusiasmadas hablando del tema. La verdad es que sí. Sí. ¿Y yo cómo estoy? Yo me noto como aquí, como unos nervios aquí abajo, pero de ilusión, como, uy, vamos a ello, sí. Sí, y además súper cómoda. Tienes un sofá muy cómodo, Irene. Muchas gracias, he hecho una buena compra. Muy buena compra. Vale, entonces, para empezar, yo creo que lo primero que tenemos que decir es que íbamos a llamar este capítulo el capítulo del TEP, del trastorno por estrés postraumático. Pasa que, investigando sobre el tema y analizando, hemos llegado a la conclusión de que el TEP realmente es un diagnóstico que se quedaba como pequeño. Se nos quedaba corto para hablar de todo lo que queremos hablar, que bueno, como en toda esta temporada está muy basado en nuestra experiencia de lo que nos hemos ido encontrando en terapia. Y hemos visto que hablar de trastorno del estrés postraumático como consecuencia del trauma era un cajón tan chiquitito que no nos cabía y hemos decidido eso, cambiarle el título al episodio. Entonces, partiendo de aquí, vamos a explicar primero qué es el TEP, ¿vale? El TEP es así, es trastorno estrés postraumático. Y digamos que es la consecuencia oficial, y ahora voy a explicar esto oficial, estás hecho como entre comillas con mis dedos para que no os esté viendo. O sea, es como la consecuencia oficial de haber tenido una experiencia traumática que no está integrada. ¿De acuerdo? Pasa que, claro, hay mucha controversia porque el DSM y el CIE reconocen diagnósticos diferentes respecto al TEP, o sea que hay como controversia, ¿no? Exacto. Parece que ya los canales... Ay, perdón, termino esto. No, como que los canales oficiales tampoco hay un consenso entre Exacto. ellos. Bueno, iba un poco a esto, ¿no? Pero si nos estás escuchando y no sabes qué es el DSM o el CIE, el DSM es el Manual Diagnóstico Oficial de Psicología y Psiquiatría, y el CIE también lo pueden usar en psiquiatría, es más de medicina, ¿no? Y el DSM es más propiamente de psicología, del Manual de los Trastornos psicológicos, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pero sí que, bueno, son los dos, ¿no? Más o menos. Son los oficiales. Exactamente. Entonces, este diagnóstico, el TEP, es el que reconoce, ¿no? Como que has vivido un trauma. ¿Sí? Ahora explicaremos bien cuál es la definición y los criterios de ello. Pasa que esto es importante pensar que para nosotras no representa ni puede acoger a todos los síntomas, todas las personas que han vivido situaciones traumáticas. Esto es como muy importante porque a veces hay síntomas y hay personas que tú ves que la causa es la vivencia de un evento traumático, bueno, y lo ve la persona también incluso, pero no presenta quizá alguno de los síntomas del TEP y en teoría no podías diagnosticarlo. Exacto, en teoría, ¿no? Lo que puede parecer es que si no tienes TEP, entonces no has tenido trauma. Exactamente, ¿sí? Entonces, bueno, luego vamos a empezar por el TEP, que además yo creo que es importante tenerlo bien identificado, ¿no? Y saber bien qué es. Y luego entraremos en las otras consecuencias. Sí, que para mí son las que tienen más chicha, ¿no? Son las que son más interesantes porque también es lo que nos hemos encontrado más en consulta, pero bueno, esto os lo explicamos mejor más adelante.
Exacto. Al final, una reflexión final de todo esto. Vamos a empezar por eso, el TEP. Lo oficial, exacto. Pues empezamos por lo oficial, luego las otras consecuencias que hay y luego ya hacemos más nuestras reflexiones. Pues si me vais mirando aquí, los que estáis viendo en pantalla, es que tengo el ordenador aquí. Hoy no estoy con mi hoja, normalmente me lo imprimo y hoy estoy viviendo al límite, lo estoy mirando desde el ordenador. Entonces, ¿qué es el trastorno por estrés postraumático? Es un trastorno incapacitante que se desarrolla después de la exposición a un evento traumático. Se caracteriza por pensamientos intrusivos, pesadillas y recuerdos retrospectivos, también conocidos como flashbacks. También puede presentarse una evitación de los recordatorios del trauma, pensamientos y estados de ánimo negativos, hipervigilancia y trastornos del sueño. Entonces aquí pone el diagnóstico se basa en estos criterios clínicos. Si no se cumplen algunos criterios clínicos, no entraría dentro de la categoría de trastorno por estrés postraumático. Que no son pocos. Te está escuchando y de Exacto, golpe es como, digo, uy, espera. Como, ¿y qué pasa si tenía una pesadilla pero no tenía un flashback, no? Es como, a ver. Sí. Es decir, como veis, ¿no? Es muy explícito. Es decir, tienes que tener yo le digo, un cuadro sintomatológico muy específico para que te den este diagnóstico, que obviamente si lo cumples, o sea, sí, tienes un TEP, ¿no? Y que está bien también tener como esta categoría diagnóstica, ¿no? Está bien. Otro tema principal también, ¿no? En este trastorno, digamos, es que, o sea, las cosas principales en este trastorno es la presencia de flashbacks, o sea, hay que tener el recuerdo vívido, ¿sí? De aquello traumático. Muchas veces las personas lo presentan como pensamientos intrusivos, ¿no? Como que de golpe se acuerdan. Puede ser que cualquier detonante, no sé, pues alguien quizá que ha tenido un accidente en coche, imaginaros, ¿no? Que tiene un accidente en coche en un cruce. Pues siempre que se encuentra con un cruce, quizás se pone, ¿no? Le viene el flashback, ¿sí? Esto, por ejemplo, sería uno de los síntomas del TEP, ¿vale? Otro es tendencia a evitar o escapar de estas situaciones que son detonantes. Que esto es algo que limita bastante la vida, porque muchas veces los eventos traumáticos son en situaciones que podemos considerar cotidianas o con cosas que utilizamos. Exacto. ¿Vale? Entonces, si yo lo voy a evitar para no enfrentarme a lo que me genera, ¿sí? Entonces aquí lo que va a pasar es que voy a empezar a limitar mi día a día, mi conducta, vida. Mi vida, exacto. Y esto tiene sus consecuencias también. Que muchas veces uno puede ser funcional. Totalmente. Sí. Pasa que quizá, pues imagínate, si tienes tenido un accidente en coche, en un cruce específico, y para ir al trabajo tengo que ir en ese cruce específico, pues claro. ¿Qué va a pasar ahora? Que para ir al trabajo voy a tener que dar una vuelta quizá de 20 minutos más, ¿no? Para no pasar. Absolutamente. Claro, y lo que me lleva a pensar es a esto que entraba en la definición de incapacitante, ¿no? ¿Qué es exactamente incapacitante? Porque claro, según lo que tú has dicho, claro, yo puedo dar una vuelta enorme para llegar a mi trabajo, pero desde fuera tampoco se vería como que estoy incapacitada, porque estoy trabajando, ¿no? Entonces, claro, para mí este tipo de trastorno es como que la definición creo que tampoco deja como tan claro qué es lo que es y qué es lo que no es, porque incapacitante ¿a qué nivel? ¿A nivel emocional? ¿A nivel práctico? ¿A qué nivel? ¿No? Totalmente. Y entonces, en tercer lugar, tenemos una respuesta de hiperalerta, ¿sí? Una hiperactivación de mi sistema nervioso que tiene que ver con dificultades en concentrarme, irritabilidad, problemas para dormir, como ataques de ansiedad, muy vinculados al evento traumático, ¿vale? Tenemos 3, o sea, los flashbacks, las conductas evitatorias y la hiperacción, ¿no? O sea, el TED yo creo que se puede englobar aquí concretamente. Exactamente, claro. Lo que sí que cuando hemos hecho toda esta revisión y este análisis hemos visto que el trastorno por estrés postraumático tiene algo muy concreto que es un cierto nivel de consciencia.
¿no? De yo sé qué es lo que me ha pasado, yo tengo flashbacks de una situación en concreta, esto que decías del coche, ¿no? Yo lo que hago es evitar según qué lugares con el coche, pero sí que hay un correlato de conciencia, ¿no? Que no siempre se tiene cuando se ha tenido un trauma. Pero bueno, que esto ahora como os decíamos os lo explicamos ahora porque dentro del trastorno por estrés postraumático hay otra categoría que también es oficial, pero que no entra en el DSM, en el Manual de Psicología, sino en el CIE-10, que es el trastorno de estrés postraumático complejo. Entonces, el trastorno por estrés traumático complejo no es solamente que he vivido un evento traumático, sino que he vivido una consecuencia de eventos como que, un poco como la gota malaya, ¿sabéis? Como la tortura esa que es la gota malaya, ¿no? Que te va cayendo aquí. Y entonces poco a poco te va haciendo el agujero. Es decir, quizá lo problemático no es una gota, sino es la suma de muchas gotas, ¿no? Es como, quizá lo problemático no es que un día me griten, ¿no? Las personas que me cuidan o que me traten mal un día, sino es que eso es una forma sistemática de tratarme, ¿sí? Entonces, cuando yo he sufrido sistemáticamente situaciones de abuso, de maltrato, de agresiones, aquí se va generando una herida en lo vincular, ¿sí? Es decir, ahí el trauma, la herida, está en lo vincular con la otra persona. Exacto, sí. De hecho este tipo de trauma, ¿no? El trauma complejo, también se conoce como trauma por repetición, ¿no? Es otra manera de nombrarlo. Porque es exactamente lo que tú dices, no es tanto que haya un evento grande como que yo tenga un accidente de coche, sino que bueno, van pasando cosas en lo vincular, eso, que se repiten y estructuran un trauma. Es decir, el simple es un evento muy duro, por ejemplo, que puede ser en lo vincular también, ¿eh? ¿No? Puede ser, yo qué sé, imagínate, pues que una vez, yo qué sé, pues me dieron una paliza en la calle, ¿sí? Esto es o sea, aquí puedes desarrollar un TEP, ¿sí? Simple. El complejo implica estas dos cosas. Uno, que sea vincular, y dos, que sea en repetidas ocasiones, ¿sí? Porque como que se juntan estos dos factores. Entonces, como ha dicho antes Irene, ¿no? El problema con este diagnóstico es que o sea, no todas las personas, yo diría más bien pocas personas llegan a terapia ya el primer día ya teniendo todo este cuadro clínico, ¿sí? Exacto. Normalmente las personas llegan con otros síntomas que normalmente no están tan claros que sean debido a un trauma. Claro. Y entonces aquí nosotras hemos estado pensando qué otras consecuencias, ¿no? Vemos en personas que tienen síntomas con una causa traumática. Exactamente. Que esto es como decías, al final lo que más nos encontramos en terapia, porque el trastorno de estrés postraumático al final es una cosa que es lo que decía, ¿no? Que ya tienes como la consciencia, pero es que la mayoría de gente que llega a terapia no tienen consciencia de haber sufrido ningún trauma y lo que se encuentran es con todo lo que os vamos a explicar ahora, que son otro tipo de sintomatología de lo traumático, como por ejemplo la primera que hemos estado hablando, que a lo mejor es una de las top, es la disociación, ¿no? Porque ¿cómo explicarías esto de la disociación, Nuria? Para mí la disociación, quiero ir con cuidado porque creo que es un concepto que se ha popularizado mucho, entonces ojo, porque muchas veces, estoy disociada, es como, bueno, espera. A ver. O sea, sí, puede que ahora estés desconectada del momento presente, pero realmente la disociación es una falta de conexión entre elementos que suelen ir juntos. Por ejemplo, pues cuando yo explico un evento que ha sido intenso emocionalmente, o sea, si yo aquí no hago conexión emocional, si lo explico fríamente, como si le estuviera explicando que ayer me fui a la montaña a pasear, aquí hay una disociación, ¿sí? Es cuando un poco como lo narrativo y lo emocional hay como una desconexión, ¿no? Como una escisión, como una rotura. Totalmente, y se pueden dar situaciones impactantes como las que hablábamos antes de personas que nos explican situaciones muy duras, pues eso, como quien te está explicando que ayer llovió y hoy hace sol, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, una paciente como me explicaba
Además me estaba explicando el justo momento en que ocurrió el evento traumático bueno, que generó como esta estructura de dolor no procesado, que era un momento en el que la hicieron callar dándole una torta, cuando era una niña. Y ella me lo explicaba como si fuera un evento más, que dices, ostras, es que te han dicho que te calles y te han pegado para que te han dicho que te calles. Y ella me lo explicaba y yo estaba alucinada y ella estaba como explicándome, me explicó ese evento y luego me explicaba otra cosa y yo, espérate. O sea, esto que me acabas de explicar, o sea, fue muy, muy sorprendente verla, pues eso, como puede parecer la disociación como una cierta frialdad, ¿no? Y no es tanto que sea una persona fría, sino que no está conectando con la emoción de lo que está narrando. Eso es como que su discurso, su mente va por un lado y su emoción va por el otro. Que esto en psicología, aquí hablamos de lexitimia, ¿sí? La lexitimia es esta desconexión, ¿no? O esta como incapacidad, voy a hacerlo entre comillas, porque bueno, como incapacidad, digamos, de no poder conectar o ver la parte emocional, ¿no? de una vivencia. Y también puede pasar al revés, o sea, la disociación también es cuando quizá presentas mucha activación fisiológica, ¿no? Mucha activación emocional, pero no hay una narración de ello, ¿no? Es como, no sé qué me está pasando, pero me está pasando ahora mismo, ¿no? Y aquí también hay una disociación que es la otra cara de la moneda, ¿no? Quizá tienes muy, muy acceso, o sea, sí que estás muy conectada a nivel emocional, pero a nivel verbal ahí no hay ninguna conexión. Exactamente. Sí, estaba leyendo lo que hemos apuntado porque al final la disociación puede afectar a la consciencia, ¿no? Esto que estás diciendo, también puede afectar a la memoria e incluso a la identidad, ¿no? Como disociarse de la propia identidad, porque de alguna manera se puede haber vinculado que mi forma de ser, cómo soy yo, es algo que es peligroso. Entonces me disocio de quién soy y esto hay veces que encontramos también en terapia, ¿no? Como la sensación de no sé quién soy, ¿no? Porque hay algo ahí escindido, algo que dices, hostia, la identidad es algo en principio que se suele tener a mano, ¿no? Sabemos quiénes somos, cómo funcionamos y cuando esto no está ahí, bueno, esto ya nos da una pista. Mira, ahora estoy pensando en algo que antes no lo hemos hablado, ahora voy a improvisar un poco, pero me cuadra mucho aquí porque yo sí que he tenido unas cuantas personas que, bueno, con historias bastante duras, traumáticas, y después de estar trabajándolo mucho, con el tiempo han conectado con una identidad de género diferente a la que tenían asignada, ¿no? Es como que... bueno, y además esto es que ha sido así, ¿no? Como trabajar todo el trauma y ya al final de la terapia, pues empezar a decir, ostras, Nuria, estoy empezando a ver que quizá mi identidad no es la que me habían asignado de pequeña, ¿no? Y ahí empezó un proceso de transición de género. Qué potente. Sí, y es verdad, ¿no? Es aquí, es como cuando se trabaja el trauma y se conecta y se va integrando, también se va conectando con esa identidad. Exactamente, ¿no? Qué potente. Sí, muy guay. Muy guay, o sea, maravilloso. Y realmente, y luego pues hicieron una transición, pero yo no les acompañé en la transición porque no era algo que necesite acompañamiento psicológico. Hay personas que sí, hay personas que no. No, pero sí. Y verdad, y ahora me he acordado y muy guay. Sí, es muy potente y me has hecho pensar, ¿no? También que yo siempre he tenido algo como con lo identitario, hasta que no trabajé en mi asunto traumático, era como que me sentía un poco perdida. Y una de las cosas que más me costó integrar, ahora me doy cuenta, una vez ha pasado el tiempo, ¿no? Claro, todo lo pasado las cosas son más fáciles. Claro. Pero que una parte que había escindido mucho de mí, es curioso porque es una de las que más estoy hablando ahora en redes, que es la sensibilidad. O sea, yo soy una persona muy sensible, o sea, como que lo capto todo, los pequeños gestos, los pequeños sonidos. Bueno, ahora Maya se está comiendo el hueso y me hace pensar en eso. Somos tres. Exacto, está mi perra por ahí comiéndose un hueso. Eso, como que había disociado la parte de la sensibilidad porque había sido como muy juzgado, ¿no? Entre que, uy, que mírala, qué niña más rara que no está jugando con los demás, sino que está ahí mirando las hojitas y los insectos, ¿no? O, hostia, es que la Irene es demasiado sensible. O, claro, yo como de niña al no tener muchos recursos, lo que hacía era llorar mucho.
Y eso era muy criticado también, ¿no? Entonces, esa parte ha sido la que más me ha costado integrar, porque justamente ha sido la más señalada y la más criticada. Claro, y esto es algo que pasa mucho, por ejemplo, con personas neurodivergentes, ¿no? Que al final, al vivir en un mundo neuronormativo, es como que, por ejemplo, nuestra reacción ante estímulos no se entiende y no se acepta y no se canaliza y no se nos acompaña en ello. Y entonces, ¿qué hace? Es que lloras mucho, es que ¿qué pasa aquí? ¿No? Es que... Exactamente. Y por eso muchas personas neurodivergentes presentan síntomas, ¿no? de haber vivido trauma y de no estar integrado. Claro, claro. Es que es muy fácil, siendo neurodivergente, tener traumas por vivir en un mundo neurotípico, ¿no? Porque al final el mundo neurotípico espera una serie de cosas de ti y al final tú funcionas de una manera diferente. Claro, y si no eres consciente de esto, quizá no has integrado todos aquellos momentos en que una luz te estaba desregulando, en que los sonidos, o sea, todos los múltiples estímulos ¿no? en el día que nos van desregulando no están integrados. Entonces esto, un día y otro y otro y otro, acaba siendo... estructura un trauma. Sí, exactamente. Y no es por... Y no es como pensamos que un evento traumático, sino que como yo soy y como es el mundo, está en conflicto. ¿No? Hay un choque que no es explícito, entonces yo no sé acompañarme y las personas que me están cuidando pues tampoco. Exactamente. Y ahí es donde se genera pues esta como sensación de extrañeza, que claro, cuando somos niñas también hay que entender que una niña no se va a plantear el mundo es raro, sino que como es una manera de funcionar tan autocentrada, al final quien piensas que eres rara eres tú. Y si para postres el exterior te señala como rara, pues bueno, ahí ya tenemos el pescado vendido, ¿no? O sea... ¿Quién da más? ¿Quién da más? Totalmente. Venga, entonces, ¿seguimos? Estamos hablando de estas consecuencias, entonces, aparte del TED, hemos hablado de la disociación y ahora uno que a mí, perversamente hablando como psicóloga perversa, a mí me gusta mucho. Sí, eso es así. Son las somatizaciones, ¿vale? A mí esto, o sea, me gusta, no puedo evitarlo, ¿vale? Porque, claro, cuando viene a terapia alguien que le han hecho pruebas diagnósticas, que todo está bien, que todos los resultados bien, pero la persona sigue teniendo, por ejemplo, problemas digestivos, ¿sí? Y no es intolerante al gluten, no sé, como que todo está bien. Pero imagínate, pues siempre tiene náuseas, ¿no? O tiene mareos. Es como, uy. Qué interesante. Es que ya es como, vamos allá. A ver. Vamos allá. Y ves, me sale la cosa hasta perversiva. De qué guay que somatices, ¿no? Me sabe muy mal porque la persona lo pasa fatal, ¿no? Y lo sí. entiendo. Pero claro, para mí es como... bueno, es que ha venido Maya, no la estáis viendo, pero ha venido Maya aquí a saludar. Entonces, claro, la somatización es esto, ¿no? La definición exacta son estos. Son malestares físicos que no tienen una causa médica, ¿sí? Ni psiquiátrica. Ni psiquiátrica. Eso a mí me ha llamado la atención, ¿eh? Es como que no se le puede diagnosticar ninguna enfermedad, ni física ni mental, ¿vale? Pero sí que está ese malestar físico, existe. Exacto. Sí. Y, por ejemplo, yo he dicho los síntomas digestivos porque creo que son los más comunes. ¿Vale? Sí, pero igual es eso. Pueden ser dolores musculares, ¿no? Incluso una persona que se contractura todo el tiempo, era yo. ¿No? Era como Eso, casi que el somatización. fisio me tendría que haber puesto una camita ahí para dormir en su casa, ¿sabes? Porque de tela. Entonces, claro, son cosas Claro. que dices, ¿y por qué te contracturas? Tampoco es que yo sea una deportista de élite, quiero decir. Sí. Claro, para mí esto es la evidencia que mente y cuerpo están unidos, ¿no? Que el sistema nervioso está por todo nuestro cuerpo. Entonces, claro, si yo estoy viviendo siempre bajo una hiperalerta, ¿sí? Mi cuerpo está siempre tensionado. Entonces, esto a la larga puede causar, ¿no? Estas, ahora me sale contracturas, ¿no? Por ejemplo. O también puede afectar mis alteraciones digestivas. Ahora bien, ojo aquí, abro paréntesis, porque me parece muy importante decir, o sea, cuando haya un síntoma físico,
o sea, es importante atender al síntoma físico también. Es Sí, decir, no sí. porque haya una base emocional quiere decir que yo puedo comer lo que sea. Es decir, no. Si te está doliendo la barriga, quizá pues tienes que hacer, aunque tengas una base emocional, quizá tengas que hacer dieta blanda un tiempo, ¿no? Hasta que te Exacto. encuentres mejor. Es como una cosa no quita la otra. O si estás contracturada, por mucho que intentes relajarte, también quizá tienes que ir al fisio. Claro. No, Claro, o me hace pensar en lo digestivo también se pueden dar como lo que serían intolerancias secundarias, ¿no? Es decir, que el cuerpo reacciona según qué alimentos, aunque no haya un problema con el alimento en sí mismo, sino si yo tengo muy alterado el sistema digestivo, puede que haya determinados alimentos que no me sienten bien por una alteración que hay de base. Entonces, claro, no significa de, yo qué sé, si te sientan mal las manzanas, pues da igual comer manzanas porque lo tuyo es psicológico, ¿no? Es como, bueno, pues quítate las manzanas un tiempito hasta que puedas comerlas. claro, es como que al final que el síntoma físico es físico, o sea, y es real, ¿no? Exacto, que parece que hablamos de somatizar esto, te lo estás inventando, no, es que es real. No, O sea, cuando nos lo inventamos es otro. es otra cosa. Es otra Estamos cosa. hablando de otro tipo de trastornos que podemos hacer otro episodio. Que esto tiramos hacia lo psicótico, ¿vale? Que no te lo estás inventando del todo, ¿eh? Esto también daría para hablar, porque realmente no te lo estás inventando, lo estás sufriendo. Pero bueno, es otro tema. Pero las somatizaciones tienen que ver con que hay una realidad física en ello, ¿sí? Que no tiene este diagnóstico médico, pero sí que tiene... pero sí que tiene una realidad física, que es que realmente te duele y realmente vomitas, ¿no? Y hay una base emocional en ello. Entonces, para mí las somatizaciones, bueno, son una desregulación. O sea, muchas veces la base emocional es una desregulación, ¿no? Del sistema nervioso. Totalmente. Que para mí también tiene una base traumática muchas veces y muchas veces compleja, ¿no? Porque al final es como estar acostumbrada a vivir en un lugar inseguro, por ejemplo, ¿no? Un lugar peligroso, ¿sí? Entonces ahí pues es como el cuerpo hablando. Exactamente. Y muchas veces hablando es un poco de la disociación esto, ¿no? Porque es un poco el cuerpo hablando algo que quizá tú no le puedes poner palabras. Exacto, esto es que me parece brutal esto que estás apuntando, porque cuando hemos vivido una situación traumática, una persona puede pensar, ¿no? Que esto lo he visto muchas veces, no, yo estoy bien, pero bueno, pero a mí esto me pasó, tampoco es como tan importante. Bueno, una cosa es lo que tú puedas pensar y otra cosa es el efecto real que esto tenga. Y cuando no hay como esta asociación, ¿no? De lo que a mí me ha pasado es lo que me está generando este malestar, cuando esto no puede salir como a un nivel más explícito o a un nivel emocional incluso, entonces se va al cuerpo, ¿no? Porque es el cuerpo, es lo que tú dices, es el cuerpo el que empieza a hablar en ausencia de una conciencia, en ausencia de una integración de lo que está pasando. Y no sé si a ti también te ha pasado, pero esto que acabas de decir, yo creo que me lo he encontrado muchísimas veces, ¿no? Como empezamos a trabajar, empezamos a profundizar, ¿no? Y vemos que lo físico puede estar relacionado con esto y lo otro, y al final no es algo que yo diga como psicóloga. O sea, sí, es verdad, o sea, yo no voy diciendo, a ti te pasa esto, no, sino es algo que encontramos. Y entonces aparece de golpe este discurso interno de la persona invalidante, ¿no? Que es como... No, pero es que no fue tan grave, no sé Ya, qué. es como, y tú ahí sudando, ¿sabes? Es como, ok. ¿Sabes? Y claro, y yo hay veces que ha sido como, vale, pues si no es esto, tú me dirás. No, es como, hemos llegado aquí. Exacto. Quizás sí que fue importante para ti. Quizá desde tu mente de adulto no fue tan importante. Esto es súper interesante lo que estás diciendo. ¿No? Ahora. Sí, pero quizá en tu mente, cuando tenías 20 años, era muy importante, Claro, ¿sabes? Y fue muy significativo en ese momento. Claro, que me recuerda un poco a lo que hablamos en el episodio que tenemos en la temporada 1 de trauma, ¿no? Que al final una cosa es lo que tú puedes pensar que te afecta y otra cosa es lo que realmente te afecta y que hay que contextualizar también, porque no te va a afectar un mismo evento cuando tienes 5 años que cuando tienes 15 o cuando tienes 25, ¿no? Lo mismo puedes vivir una determinada situación cuando tienes 25 años y decir, ok, pero si la vives cuando tienes 5, pues lo mismo no lo puedes sostener y no sabes qué hacer con eso.
Exacto. Bueno, es muy interesante. Seguimos porque nos enredamos. Sí, que nos vamos. Yo, antes de seguir al siguiente punto, sí que me gustaría rescatar algo que no hemos comentado en la parte de la disociación, que está relacionado, que es la parte de la despersonalización. Oh, sí, claro. O sea, cuando llegan personas que están despersonalizadas, ¿no? Que es como la sensación esta de no acabar de estar en el cuerpo, de estar como viendo la vida a través de una película, ¿no? Que esto me suena muchísimo. Esto me pasó cuando empecé a entrar en lo que era una historia traumática. Hubo un punto que estuve, 2 semanas con despersonalización y con desrealización, que se parecen bastante. Y era como una sensación muy rara porque era como si no tuviera el control de mi propio cuerpo. ¿No? Es como que yo sabía que sí que estaba en control, pero no tenía la sensación de estar en control, ¿no? Y es un poco esa sensación de no estoy en mi cuerpo y no estoy en la realidad, ¿no? Que esto sería la desrealización, que te parece que estás como un paso atrás de la realidad. Claro. Esto es si antes hablábamos la disociación entre lo cognitivo y lo emocional, esto es entre mi persona y el entorno, ¿no? Y el mundo. Eso es la desrealización, y despersonalización es entre mi persona y mi cuerpo, digamos. Sí, es como la sensación de no acabo de estar integrada en mi cuerpo, ¿no? O sea, yo puedo moverlo, pero es como si yo no tuviera el control. Es una sensación un poco extraña que se da, es un síntoma que es bastante común también. Y luego otro que está relacionado con la disociación es la desregulación emocional. O sea, ¿cuánta gente no llega como síntoma principal una desregulación emocional brutal, un no saber qué hacer con su campo emocional y tiene una base traumática? Totalmente. Y la desregulación emocional, claro, se puede ver como, por ejemplo, emociones que desbordan, emociones muy intensas, claro, que tienen... porque también digo esto y a la vez estoy pensando que las personas que tienen mucha sensibilidad también les puede pasar que de pronto las sensaciones de sus emociones le desborden por una falta de recursos y no necesariamente por un trauma, pero si hay desregulación emocional puede ser un síntoma de que hay una historia traumática detrás, ¿no? Que vale la pena explorar. Claro, que esto es como una consecuencia más, ¿no? Porque cuando hemos vivido un trauma, como que todas aquellas emociones y sentimientos de ese momento no lo hemos podido integrar y elaborar, y entonces se quedan dentro de nuestro, bueno, esto lo hablamos más en el trauma, ¿no? Como que se quedan ahí latentes, entonces esto nos puede disparar. Exacto. ¿No? Y como si y nos desregulan mucho, ¿vale? Otra consecuencia también para mí tiene que ver, bueno, para mí, que para mí es muy importante. Yo opino. Pero claro, hablamos antes, ¿no? Y que hemos visto, son problemas en el vínculo. Es decir, muchas veces cuando el trauma, la herida está en lo vincular, también también en el presente el desencadenante está en lo vincular, ¿sí? Y esto es muy complicado, ¿vale? Porque normalmente cuando es un trauma simple, yo qué sé, pues tengo... pues me pasa pues con los pájaros, por ejemplo, ¿no? Que un día me atacaron unos pájaros y entonces yo ahora le tengo miedo a los pájaros. Ok, entonces yo ahora en el presente puedo situar muy bien que quizá mi activación es porque oigo un pájaro, ¿sí? Pero cuando es en lo vincular es más sutil. Y quizá no es algo que ha hecho realmente la otra persona, ¿no? Sino es que la otra persona ha dicho algo que me ha recordado sin yo saberlo, pero mi cerebro conecta con algo que me habían dicho y que luego a raíz de eso me habían maltratado, ¿sí? Entonces aquí ya yo me hiperactivo, pero yo no puedo identificar bien el qué, ¿sí? Sí. Entonces a veces puedo tener reacciones que pueden ser intensas o se pueden considerar desmesuradas, desproporcionadas a lo que realmente está ocurriendo en el presente. ¿Por qué esto? Porque lo vincular es como está más difuso. Porque aquí entran mucho las proyecciones, los desplazamientos, en fin. Sí, es un mundo en sí mismo. El vínculo es un mundo en sí mismo. Claro, y esto que dices me hace pensar en que cuando tenemos ese tipo de reacciones tan intensas, yo lo que diría, que creo que esto lo comentamos en el otro episodio que hablamos de trauma, es cuidado con etiquetarnos directamente de exageradas, ¿no? Es como, si estás teniendo ese tipo de reacción, o sea, la exageración requiere más como ponerle conciencia a la cosa y querer hacerla grande, ¿no? Eso es un exagerar. Yo estoy sintiendo algo, pero de pronto te digo que es más grande de lo que realmente es. Eso es exagerar. Pero si mi reacción es intensa, eso no es una exageración, es una pista,
¿no? Si yo tengo estas intensidades y no sé qué hacer con ello, me desregulo o si yo estoy con vínculos y tengo sensaciones extrañas, claro, cuidado con criticarnos y con pensar, hostia, es que hay algún problema en mí, yo estoy mal, ¿no? Y este tipo de discursos negadores que solemos tener cuando lo interesante es, bueno, poner lupa en eso que a mí me está pasando, porque puede ser síntoma de algo realmente gordo, como un trauma. A mí me gusta mucho esto. Al final la exageración tiene más que ver con una teatralización. Exacto. ¿No? Un perfil más histriónico. Existe. Sí, existe. Ya hablaremos de ello. Sí. Ya llegaremos. Esto está ya a punto. Sí. Entonces, bueno, de las consecuencias, ¿no? Hemos hablado de la disociación, de la somatización, de los problemas de regulación, de los problemas en el vínculo. Y tú también comentabas antes, Irene, que para ti también, ¿no? El estado de hiperalerta de la ansiedad, ¿no? La ansiedad generalizada, incluso la depresión, para ti también podría ser una consecuencia. Exacto, ¿no? Exactamente. Porque claro, lo que sería, digamos, el criterio diagnóstico del DSM de ansiedad generalizada, claro, ansiedad generalizada, ¿no? Que parece que la vida te da ansiedad. Entonces, claro, cuando tienes ansiedad generalizada, claro, hay que preguntarse qué es lo que está pasando. La ansiedad no deja de ser un estado desregulado, un estado de hiperalerta, de hipervigilancia del sistema nervioso, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy hiperactivada todo el tiempo sin una causa clara, porque si dices, no, es que estoy viviendo en una casa o en un edificio donde mis vecinos tienen pistolas, ¿no? Y dices, bueno, porque tengas ansiedad me parece normal, ¿no? Una respuesta lógica. Adaptativa. Exactamente. Pero si en tu vida en principio no está pasando nada, entre comillas, ¿no? Y tú tienes ansiedad, hay algo que te está causando la ansiedad. Y es que hay veces cuando vivimos un trauma, sobre todo en los traumas vinculares, porque claro, el trauma vincular es una cosa que es jodida porque al fin y al cabo nos relacionamos todos los días, ¿no? Totalmente. Entonces, cuando tenemos un trauma vincular es muy posible que se den cuadros de ansiedad porque el vínculo mismo se siente como una fuente de peligro y el sistema nervioso se hiperactiva frente a los demás, ¿no? O frente a la idea de relacionarme con los demás. Entonces, claro, no tiene por qué darse solamente con los demás, sino que el sistema nervioso se queda pillado en alerta porque entiende que hay una inseguridad y que yo tengo que estar alerta para sobrevivir frente a esa inseguridad. Si yo he crecido en un entorno inseguro o he tenido problemas en el colegio, por ejemplo, de bullying y demás, al final mi sistema nervioso lo que entiende es que tiene que estar alerta para sobrevivir. Y eso puede llevar a un estado de ansiedad, ¿no? Porque la hiperalerta, pues eso, da síntomas ansiosos. Totalmente. Y entonces no es tanto de esta como ansiedad, como una seta, sino que tiene, ¿no? como toda una profundidad. Exactamente. Sí. No sale porque sí. Y entonces aprovecho con esto y creo que ya podemos entrar como en el final del capítulo. Vale. ¿Te parece? Vale. Igual eso, lo de la depresión, ¿eh? Que también es... le hago un inciso, te interrumpo un momento. Porque la depresión también sería una consecuencia de un trauma, ¿no? Que esto lo hablamos en el episodio de la depresión, como la depresión es un estado de hipoactivación, que la hipoactivación no es que el sistema nervioso esté relajado, sino que el sistema nervioso se desconecta porque entiende que es una estrategia de supervivencia más. Entonces la depresión también puede ser un síntoma de que tu sistema nervioso se ha saturado tanto que se desactiva, entonces da como esta sensación de falta de vitalidad, ¿no? De este tono más bajo, de tristeza, de falta de movilidad, porque también es eso, el sistema nervioso ha reaccionado de esa manera al evento traumático. Exactamente. Y aquí, sí, voy a cogerte entonces ahora para hablar, ya lo último, de las estrategias defensivas, ¿no? Un poco porque, es decir, tenemos el evento traumático que sería como el núcleo, ¿no? Eso que no está integrado, ¿sí? Exactamente. Pero entonces nosotras no vamos, o sea, a medida que vamos creciendo o que vamos pues viviendo, no vamos con eso intacto, sino que le vamos como poniendo capas por encima, ¿sí? Entonces quizá para protegerme y para no estar sintiendo aquello que no puedo sentir porque me va a desbordar demasiado, ¿qué hago? Pues quizá empiezo con la estrategia del control. Y quizá lo que hago es controlar para reprimir aquello que creo que no puedo sentir. Exacto. ¿Sí? Entonces, empieza una estrategia defensiva protectora para mí. O sea, las mal dichas estrategias defensivas, pero para mí son protectoras, que es el control. O quizá otra persona desarrolla la estrategia protectora de
de huir, de evitar, ¿no? A través de adicciones, a través de adicciones de sustancias, pero también adicción al móvil, por ejemplo, ¿no? O aislamiento también. Aislamiento, ¿sí? O al revés también, estar siempre fuera de casa y siempre haciendo cosas, Siempre ¿no? estimulada, ¿no? Para no estar en mí. Exactamente, ¿no? Siempre estar fuera de una misma. También hay la congelación, ¿no? Como personas eso, ¿no? Este aislamiento quizá tiene más que ver con esta cosa de quedarme quieta, de que no me toquen, ¿no? Como quietecita y que nadie me toque porque es una bomba de relojería realmente. Exacto. ¿No? O que no me vean y no me hagan daño, porque ya como que me han hecho lo suficiente, ¿no? Me quedo aquí como en la cuevita. Claro. Entonces, estas son como diferentes estrategias que vamos desarrollando en base a ese evento traumático que no ha sido integrado. ¿Sí? Y por ahí entonces ya entramos como al final de la terapia, de la terapia, al final del capítulo, que es un poco que queríamos como transmitir esta idea. ¿Sí? A ver, la idea es que si he vivido un evento traumático, normalmente trabajar el evento traumático en sí mismo y lo que a mí me genera, esto ya viene como más hacia el final de la terapia. Normalmente las personas llegamos a terapia que tenemos todos estos síntomas, todas esas consecuencias del trauma y no estamos situando que son consecuencias del trauma, ¿no? Sino que la estamos situando en, vete a saber qué causas que no son realmente el trauma. Entonces, o sea, muchas veces venimos para trabajar lo externo, como quizá dejar de ser tan controladora, ¿no? O quizá socializar más, o quizás atreverme a hacer cosas, o quizá no ser tan insegura, ¿sí? Venimos para trabajar esto. Que puede ser que estos sean demandas que no tengan como base trauma, ¿vale? Puede ser. Puede ser. Y otros casos en que esto tienen como base trauma, ¿qué pasa? La que empieza a trabajar con estos mecanismos defensivos, o empieza a trabajar la ansiedad, empieza a trabajar la depresión, empieza a trabajar con los problemas vinculares, ¿sí? Vas ahí trabajando estas demandas y entonces puede ser que luego al cabo de un tiempo de golpe empieces a tener recuerdos que tú no tenías antes, ¿no? De golpe te vienen recuerdos, es decir, ostras, lo que el otro día me acordé, que son esos flashbacks que hemos dicho al principio del TEP, ¿sí? Y que quizá la persona puede tener, puede tener un diagnóstico de TEP, pero realmente tú ya estamos en la mitad de la terapia, ¿no? Y que para mí esto es muy importante, ¿qué es esto? Porque con el TEP, como tú decías antes, ya está estructurado, es como está más estructurado y situado. En cambio, con todas las consecuencias que hemos hablado antes, quizás como está muy en bruto aún, ¿sí? Claro, tiene como estas capas alrededor que tú decías, ¿no? Que cuando empezamos a rascar es cuando puede salir el TEP, propiamente dicho. Y claro, te escuchaba y pensaba que una de las consecuencias que a mí me parecen más chungas de cuando llegamos como con una demanda y tampoco sabemos exactamente que hay un trauma y tal, es como mucha gente llega a terapia con que se ha autoetiquetado, ¿no? El palo, soy una persona ansiosa, soy una persona insegura, soy una persona que dices, no eres, o sea, para mí una cosa que está clara es que si es algo que no es sincrónico con tu bienestar, no eres. ¿No? Es sintomático, porque el organismo tiene la cosa esta como de autorregularse, de ir a tratar de estar bien, pero si tú por mucho que lo intentas no estás pudiendo y no estás como sincronizada con lo que te causaría bienestar, eso ya es motivo suficiente como para ver qué es lo que está pasando. O sea que si nos estás escuchando y piensas eso, soy una persona ansiosa, soy una persona depresiva, soy una persona insegura, quítale el soy. Es como es algo que tú estás experimentando, algo que te está saliendo como una respuesta a algo que te ha pasado o algo que te está pasando, ¿no? Me gusta mucho esto que acabas de decir. me he quedado ahora mismo asimilando esto, ¿no? Porque sí que es verdad que yo creo que esta mirada de trauma, ¿no? que tenemos, lo que hace es quizá ponerle, ¿no? Esta profundidad, digamos. Y como esta elaboración y conexión que se vienen con etiquetas, es trabajar en seguridad. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿De dónde viene esto? Exacto. Sí, que quizá no es que tengas un trauma, quizá que esto creo que lo he dicho en algún otro
episodio, ¿no? Es decir, quizá no es que tus padres te trataron mal y te provocaron un trauma, quizás que tus padres tenían que trabajar 10 horas al día para poder pagar la casa y traer comida, entonces pues no estaban disponibles quizá para acompañarte emocionalmente. Exactamente. Y entonces esto ha provocado quizá una inseguridad, ¿no? O una dificultad en la construcción de mi identidad. ¿Sí? Es decir, que quizá esto no es traumático. Exacto. ¿No? Pero sí que es como un proceso del desarrollo que falta por hacer. ¿Sí? Exactamente. Sí, creo que es importante. Sí, y ahora me venía, ¿no? También como otra consecuencia que puede tener el trauma es como esta actitud de sometimiento, ¿no? ¿Verdad? De que es parecido, tiene como un tono que iría parecido a lo que es lo depresivo, ¿no? En tanto que es como de tono bajo, ¿no? Pero bueno, es como pasa con mucha gente, ¿no? De que, bueno, pues todo le parece bien, evitan todo el rato el conflicto, ¿no? Sí, lo que tú digas, lo que tú digas, lo que tú digas. Esto también puede ser una respuesta al trauma, que esto en la naturaleza se ve, ¿no? Como hay algunos animales que cuando ven que no pueden con el enemigo, de alguna manera como que se someten, ¿no? Con la idea de, bueno, a ver si me someto, si me deja en paz. De alguna forma. Esta también puede ser una respuesta. Y esto también lo encontramos en terapia. Y volviendo a esto que decíamos, claro, o sea, la idea es esta, que todo lo que no está alineado con tu bienestar es algo que es sintomático. Y hay cosas que las podemos experimentar, como pasa con el trauma justamente, durante tanto tiempo que al final las consideramos como identitarias. Pero es que, o sea, yo, según como lo veo, no existen las personas ansiosas. Existen las personas que tienen un estado ansioso porque algo les está pasando. Porque como tú decías, hay una raíz, y una de las raíces mucho más comunes de lo que puede parecer es el trauma. Es muy fácil tener un trauma vincular porque es muy fácil, esto lo decíamos en el episodio del trauma, es muy fácil que el entorno no nos pueda dar exactamente aquello que necesitamos cuando lo necesitamos, y entonces nosotros, en la estructura de mente infantil que tenemos, con pocos recursos, ahí se genera como un estado de alerta y tu cerebro lo registra como no procesable. Y cuando es no procesable, es trauma. Exactamente. Vale, entonces ya para terminar, decir esto, ¿no? Que al final la terapia se trata de llevar todo esto que está en el inconsciente, que está reprimido, es ir llevándolo consciente de una manera que se pueda asimilar y que se pueda ir integrando y elaborando. Porque al final intentar acceder a material traumático sin la capacidad de elaborarlo puede ser retraumático. Entonces, ojo aquí con esto, ¿vale? Siempre el trabajo es ir elaborando, ir integrando en la medida que se puede. Yo soy de la opinión que normalmente a lo que tú accedes es a lo que tú puedes elaborar. Pero esta es una hipótesis mía, loca, que tengo ahí, que no tengo demostración científica. Yo la compro. Pero yo creo que lo que accedemos internamente es porque podemos con ello. ¿Sí? Realmente creo que nuestra mente lo que no podemos no nos permite acceder. Exacto. No, y esto es algo que lo que estoy de acuerdo, que le digo a las pacientes, ¿no? De cuando me dicen, ay, sí, resulta que he tenido un abuso y me acuerdo, yo siempre les digo, tú no te preocupes, que no se va a abrir nada que no estés preparada para abrir, ¿no? Y si esto ha pasado, saldrá en un momento en que tu sistema entienda que lo puedes sostener, porque el sistema lo que quiere es que estés viva, y si entiende que algo es demasiado fuerte, no te lo va a dar, ¿no? Entonces, bueno, esto también está ahí, no lo digo también con la idea de que quien quiera trabajar, si quien pueda sospechar que lo mismo hay un trauma, entiendo que puede impresionar en un principio, pero la verdad es que es eso, el sistema va dando la información que tú puedes ir procesando, y la idea de la terapia es, como tú decías, ir haciendo como esta integración, esta elaboración para que el síntoma vaya bajando, ¿no? Una vez integras y elaboras aquello que no se pudo elaborar, el síntoma ya no tiene la función, ¿no? Porque el síntoma sale como una función defensiva, ¿no? En muchas ocasiones, porque entiende que hay un peligro, pero cuando ya deja de entender que hay un peligro porque la experiencia se ha integrado, se ha asimilado, entonces ya no necesita estar el síntoma. También es verdad que si han sido traumas muy severos o muy repetidos, no se puede esperar, bajo ningún concepto, que el síntoma desaparezca del todo. Lo que se puede hacer es que se reduzca lo suficiente como para que sea sostenible, pero hay gente que ha tenido traumas muy severos y que siempre tiene una cierta sintomatología. Y no pasa nada, ¿no? Porque al final es tener las herramientas y los recursos para poder continuar con tu vida, aunque haya veces que puedas tener este pequeño pico sintomático, ¿no? Totalmente. Bueno,
llegados a este punto, ya es hora de despedirnos. Esperamos que os haya gustado este capítulo como nosotras, que nos hemos alargado más de lo que vienen siendo los capítulos de temporada. Entonces, si nos queréis seguir, nosotras somos Psicólogas con Cuerpo. Que nos puedes seguir, aquí voy a dejar el Instagram. Y también tú tienes un Instagram. Yo tengo un Instagram que es irene.moreno.m. Yo tengo otro, pero bueno, se llama nuria.arrébola, creo. ¿Sí? No, te lo pregunto sé yo. Te lo pregunto a ti. Pues eso. Entonces, si nos dejáis comentarios o nos escribís diciendo qué tal esto, nosotras encantadas. Y nos despedimos. Sí, podéis escribirnos a psicólogasconcuerpo@gmail.com para comentarios, sugerencias o lo que queráis. Muy bien, que tengáis buen día. Besos. Chao.